Buenas tardes. En primer lugar, por cortesía y educación, mi nombre. Soy Miguel Ángel Pacheco y lo único que tengo que citar de mi currículum en este acto es que soy amigo de Antonio del Camino y con eso está todo dicho. En primer lugar, quería agradecer a la biblioteca por su acogimiento, como siempre nos trata estupendamente. Alfonso, personalmente, que es el que siempre está al pie del cañón en todo este tipo de preparaciones. En segundo lugar, pues agradecer a todos los asistentes que estén aquí, puesto que realmente convocar a un acto donde se presenta un libro de poemas sigue siendo una especie de milagro y que, bueno, poco a poco lo vamos renovando, de poquito en pocos y bien avenidos, como se suele decir. Y en tercer lugar, quería agradecerle pues, a Antonio que haya confiado en mí para la presentación de su libro. Esta confianza solamente se debe a la amistad, ya lo he dicho anteriormente, no tendría ninguna otra explicación, puesto que sabe que soy un poeta en excedencia, no sé si voluntaria o cómo llamarla, pero hace ya muchísimo tiempo que estoy alejado del mundo de las musas y, por lo tanto, él asume el riesgo de esta presentación. Me imagino que la amistad todo lo salva. Y, en cualquier caso, como aparte de amigo es inteligente, ha traído para compensar a un poeta que no está en excedencia, sino hiperactivo, diría yo, que es el bueno de Santiago Sastre, que me seguirá luego en el uso de la palabra y que también es amigo de Antonio, pero él sí que está justificada su presencia aquí para la presentación de un excelente libro que ya adelanto es este que presentamos hoy. A ver, con carácter general, cualquier cosa que diga puede sonar casi a una frase hecha o a un pensamiento protocolario. Créanme si les digo que todo lo que voy a decir lo digo desde la más plena y honda convicción y desde el sentimiento de la más íntima verdad que pueda esconder dentro de mí sobre el libro que Antonio ha escrito, su último libro de poemas, titulado Para saber de mí. Se darán cuenta, en cuanto lo tengan en sus manos, que lo primero que observamos es una edición extremadamente cuidada, es una edición muy, muy, muy bonita, con una calidad creo que extraordinaria en cuanto al material, del contenido enseguida, pero ya he adelantado que aún superior. A mí personalmente me encanta la portada del libro, ese encuadernador de palabras que guarda también con el autor pues una intimidad personal y una relación muy fuerte de afectos y que es ese que dirige su imaginación o algo similar que dice en uno de los poemas que para mi gusto son mejores del libro. ¿Qué decir de Antonio? No es un poeta novel y no le estoy llamando mayor, ni muchísimo menos. No es su primer libro de poemas, es su penúltimo libro de poemas porque ya estamos esperando el siguiente con inquietud. La técnica de la poesía la tiene perfectamente interiorizada, hay poemas que están absolutamente medidos y esa métrica no hace que el poema esté en estrecheces métricas, sino que se desarrolla con una desenvoltura absoluta, con un ritmo fabuloso y en ese sentido pues poco más tengo que decir. En cuanto a los temas, yo no soy crítico literario, me da la sensación de que hay como al menos tres partes muy bien distinguidas dentro del libro. Una que es la poesía sobre la poesía, podríamos llamar, de una manera un poco esquizofrénica. En el fondo habla de retomar la palabra, de retomar la poesía. Por otra parte, hay una zona del libro en la que están reflejadas pues, sus amistades, sus amigos, su familia, y luego última parte que está dedicada a su Carmen, ¿no? Y creo que son, a grosso modo, pues los grandes trazos que tiene este libro. Para finalizar esta parte formal, y es la que no traigo escrita porque lo otro ya explicaré por qué, hay un debate que, por ejemplo, Santiago y yo pues hemos tenido, tampoco muy acaloradamente, no se vayan a pensar, esto de cuestión de poetas tampoco son discusiones como la de los políticos, pero sí un debate ya de hace por lo menos 25 o 30 años, que es mejor un libro de poemas o un poemario. Es verdad que un libro de poemas, si los poemas son muy buenos, fabuloso, y conocemos todos libros de poemas que son excelentes. Para mí, en esto Santiago y yo hemos discutido mucho, como decía, para mí todavía tiene un significado mayor si ese libro excelente, además de un libro de poemas, es un poemario, es decir, tiene un hilo conductor, algo que atraviesa de principio a fin ese libro. Yo cuando he leído, releído y releído y releído para saber de mí,
he llegado a la plena convicción de que esto es un poemario y de los buenos. Es un poemario que tiene, para mí, tiene un hilo conductor total en todo el libro, con un comienzo y un final extraordinario, y en ese sentido para mí tiene ese punto de más. No es una crítica a los libros de poemas, pero yo, que soy muy fan de los poemarios, pues considero este que es un poemario totalmente. Bien, voy a ser muy breve, porque hoy el protagonista es Antonio y casi me atrevo a decir que ni siquiera son sus poemas. He escrito 4 palabras, porque como me conozco y no quiero empezar a disgregarme y a ramificarme, que es mi especialidad, voy a leerles alguna reflexión que se me ha ocurrido a propósito de la lectura de Para saber de mí. Quien aún no haya leído este libro pensará, con toda probabilidad, que quizás se trate de un conjunto de poemas pista, de señales, de miguitas de pan que nos conducen a su autor. Posiblemente acierten, pero creo que su origen es bien distinto. Si no estoy equivocado, en realidad es Antonio el que quiere saber de Antonio. Como todos saben, en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos estaba escrita la máxima «Notis se auton», «Conócete a ti mismo», cuya autoría es atribuida a diferentes autores. Algunos dicen que es de Tales, otros de Solón, quizá la más conocida es que se le atribuye a Sócrates, entre otros. Pues bien, cuando leí por primera vez el libro de Antonio, no pude evitar recordar esta máxima. Como verán, incluso el primer poema del libro también es un pórtico, como en Delfos, y en sus piedras está escrita una firme voluntad: traspasar el umbral de las palabras y caminar para saber de mí. Es, por tanto, este poemario un verdadero viaje interior, el único posible, según Rilke, un ejercicio de autoconocimiento. De alguna manera, este libro forma parte del templo de su yo. Parafraseando a Montaigne, Antonio es la materia de su libro. Y en este viaje hacia sí mismo, el poeta no puede elegir otro camino que la palabra. En el segundo poema nos dice: «Nuevamente me entrego a la sed cardinal de las palabras. Saben de mí secretos que yo ignoro y que mis manos cantan». ¿Y acaso conocerse no es sino la metáfora de una búsqueda? Como afirmara Julian Green, ni siquiera el mejor explorador del mundo hace viajes tan largos como aquel hombre que desciende a las profundidades de su corazón. En esa búsqueda lleva Antonio muchos años. Referida a la poesía, nos alumbra con los versos del tercer poema, titulado precisamente Búsqueda, y en el que confiesa: «Un buen día acepté de buen grado que toda poesía la regalan los dioses, y así, por más que alzase en mis manos el verbo, de su arcilla no haría materia iluminada». En el libro encontramos muchos rastros de esa búsqueda. Así, en el canto desafinado, en las calles recorridas 1000 veces, en el dictado de la lluvia, en los libros hospitalarios, en los lunes sin urgencias ni arrebatos, en lo vivido. Y después de todo, ¿se ha encontrado el poeta a sí mismo? Sabemos que nuestros viajes interiores no terminan nunca. La búsqueda de nuestro yo es inagotable, porque, por suerte, el hombre es un ser inacabado. Pese a ello, me atrevo a decir que buena parte de sí Antonio la ha encontrado. Y la ha encontrado en todo lo que ama. Finalmente, su yo estaba en los otros, en su familia, en sus amigos y muy especialmente en Carmen, quien, como él mismo dice, es inspiración y destino. El último poema, llamado Anotación Final, es para mí mucho más que una nota y expresa con exactitud todo lo que he querido decirles. Dice así, permítanme que lo lea: «Para saber de mí, busqué mi rostro por detrás de mi rostro en las palabras. Me adentré en laberintos donde era preciso desprenderse de las máscaras. Ante mí mismo fui mi propio huésped y vi mi desnudez más desolada. El amor me salvó frente a la muerte, que ni claudica ni jamás descansa.
Hoy mi imagen coincide en el espejo con la que el tiempo alienta y me arrebata. Permítanme acabar con una licencia facilona. Creo que el libro de Antonio del Camino es también el libro del camino de Antonio. Muchas gracias. Cuando leí el libro Para saber de mí, este que hoy presentamos de Antonio del Camino, pensé en la imagen literaria de la vida como un río que propuso Jorge Manrique en sus famosas coplas a su padre, Rodrigo Manrique, que por cierto vivió aquí en Toledo, en la Casa de Mesa, un sitio teresiano. Pues aquí en este libro está el río de Antonio del Camino. ¿Y cómo es este río? Él dice que frágil y delgado. Aquí se expone el curso medio del río. Los ríos tienen curso alto, medio, bajo. Yo diría que es el curso medio. Llega a la tranquilidad o el sosiego de la llanura. Es la hora del balance, del recuento, del escrutinio, de la herencia que dejaremos de nuestro discurrir. ¿Y cuál es el motor que empuja la corriente de este río? Sin duda alguna, como se pone de relieve en gran parte del libro, el amor. Y es un amor concreto, especificado en la esposa. Sabemos que Dante decía que era el amor el que movía el sol y las estrellas. Y yo añadiría que también mueve la corriente de los ríos. ¿Y cómo es el agua de este río? Pues se caracteriza por la claridad. En este río se ven los peces, las piedras y las plantas del fondo. Hay mucha sencillez. Y como él dice, todo lo que es sencillo es transparente. Antonio del Camino hace un esfuerzo para que sus poemas sean fáciles de entender, para que su verdad y su desnudez salpique a todos los lectores. Escribir con claridad no es fácil y tiene mucho mérito, porque a veces a los poetas nos pueden las palabras y crece la espesura en las ideas y ponemos tanta ropa encima a los poemas que a veces solo se les ve la punta de la nariz. ¿Y para qué escribe Antonio del Camino? Él dice que es una manera de ponerse en claro, de conocerse, como ha dicho Miguel Ángel. Es decir, como un ejercicio de autoconocimiento. Y para nosotros es una radiografía del adentro del poeta. Por decirlo con la imagen del río, Antonio se detiene para escuchar el sonido de su corriente y el lector mete los pies y las manos para sentir su agua. El poeta se encuentra consigo mismo y también con los demás. En este libro todos los poemas están medidos y en ellos aparece la rima. El poeta se pone mallas, se coloca la huevera y marca culito, con estas estrecheces de la música y de ritmo. Esto no es nuevo, Antonio del Camino maneja muy bien la métrica y la rima, como lo ha demostrado en sus libros anteriores, con pericia de contable y de director de orquesta. ¿Qué poemas me han llamado la atención? Hay un canto a los libros como hogares magníficos, donde encontrar cobijo ante la tormenta y la paz de las casas rurales. Es una experiencia maravillosa la de vivir en algunos libros que nos han entusiasmado. Hay otro que expone un elenco de poetas, tipos de poetas. Hay poetas claros, poetas oscuros, poetas críticos sociales, poetas cronistas, poetas esenciales. Quizá en cada poeta conviven tantos poetas al mismo tiempo. Ahora que Antonio del Camino está jubilado, comenta que los lunes ya no resultan dolorosos, ¿no? Y que todos los días son parecidos o hablan el mismo idioma. Quizá el reto sea que todos los días lleven el peinado o el perfume de los viernes. El río Tajo también aparece en una estampa en la que el poeta se está bañando con otros niños. Antes era un río limpio y ahora lleva en su interior el nubarrón de la contaminación, que da pie a pensar que junto a la alegría de bañarse con amigos está la tristeza, la herida y el dolor de la contaminación, como en la vida. Nosotros también recibimos vertidos y residuos de industrias y atarjeas, y la pena se nos viene encima. Hay en el libro un poema excelente sobre las manos que envejecen con él, que han tocado cuerpos de guitarra, manos que son de ciencias y de letras, y que también sueñan horizontes.
Conocemos el mundo, decía además Aristóteles, en gran parte gracias a las manos. Él definía el hombre como conocimiento y mano. Las manos que tocan, acarician, agarran, golpean, pellizcan, cogen y acogen. Me gusta mucho el poema en el que hace un homenaje a su padre, que le ayudaba a encuadernar libros, y ahora lo hace él. Escribir es encuadernar o empaquetar o poner lomo a un trozo de río. O si acaso es una forma de embotellar el agua de ese río. Ese acto artesanal tiene mucha enjundia, pues es preparar ejemplares de un libro para lanzarlos al agua en un barquito de papel, como le pasó al soldadito de plomo, y a ver qué pez se lo zampa. Y qué genial invento, por cierto, el de Gutenberg, que ahorró tanto trabajo a los copistas. Un libro es como encuadernar las hojas secas que se han caído del árbol del adentro. Y no solo las hojas secas, es importante la poda. Lo dice él en un poema. Eliminar lo que sobra, lo inútil, lo que caduca, y que el árbol conserve solo lo que le hace ser verdaderamente árbol. En otro poema analiza el concepto de propiedad. ¿De qué somos propietarios? Y él dice que esto tiene que ver sobre todo no con el tener. Nuestras propiedades son las experiencias gozosas que hemos vivido, viajar, leer, amar, también la amistad. Casi todos los poemas están dedicados a amigos, de modo que en ellos se aprecia la celebración de la amistad, la importancia que tiene, como resaltaba Epicuro, que asociaba la felicidad con el disfrute de los buenos amigos. Uno de los temas centrales del libro es el amor. El poeta dice que el amor es luz, presencia, savia, manantial y destino. Es la única salvación posible ante la muerte. Aquí me acordé de una cita de Gabriel Marcel. Amar a alguien es decirle, tú no morirás jamás o nunca. Lo que más nos acerca a la eternidad o al sin tiempo es el amor. Los clásicos decían, amor omnia vincit. El amor lo vence todo. Al final, al río le espera el mar, que es el morir, que es una realidad segura. El agua dulce se une con el agua salada y se pierde en la inmensidad de tanta agua y el río se ahoga desbordándose. Ya voy a terminar. Para saber de mí es un estupendo libro de poesía, escrito por uno de los poetas talaveranos más interesantes. Su lectura nos ayudará a saber de su autor y también a saber de nosotros, porque en ese pronombre mí, para saber de mí, cabemos todos. Por eso su título más ajustado sería Para saber de él y de nosotros. Muchas gracias. Que están conmigo, ¿no? Ya me puedo ir porque está todo dicho. No sé si se me oye bien, sí. Intentaré levantar un poco más la voz. Bueno, antes de empezar a leer una muestra del libro, yo quisiera hacer una serie de agradecimientos, que los traigo aquí anotados porque si no luego siempre se me escapa algo. En primer lugar, a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a su director Juan Sánchez y a Alfonso González Calero, que nos ha permitido estar aquí y ha facilitado este encuentro con todos ustedes. En segundo lugar, al editor Luis Felipe Comendador, que es además el autor de la portada y que, como ha dicho Miguel Ángel, ha cuidado el libro hasta extremos sorprendentes, vamos. Me parece que es un libro con el cual estoy muy contento y que ya simplemente tocarlo, a los que nos gustan los libros, pues es una delicia. También a los amigos que leyeron el libro cuando todavía no estaba terminado, cuando estaba gestándose. Entre ellos están Francisco Castaño, Felipe Espínola, Alfredo Ramos, José Luis Morante. Ellos que no están aquí, con sus observaciones, sin duda lo han enriquecido. A mi familia, a mi padre, que desgraciadamente hace 2 años que ya no está entre nosotros, a mi madre, mis hermanos, porque mucho de lo que sé de mí se lo debo a ellos, y por supuesto a mis hijas y a Carmen, porque todo lo hacen más fácil. Evidentemente, ya lo he dicho al principio, a quienes me acompañan en la mesa, a Miguel Ángel, a Santiago,
porque sabía yo que iban a hablar bien de mí y evidentemente les tenía que estar aquí, ¿no? Y por supuesto a ustedes, que con el día que hace se puede estar en cualquier otro sitio mucho mejor y están aquí compartiendo este rato con nosotros. Muchas gracias a todos. Yo pensaba, antes de empezar a leer, haber hablado un poco de la génesis del libro y tal, pero la verdad es que lo han desgranado también Santiago y Miguel Ángel, que de ese tema yo no voy a tocar nada. Si luego alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Entonces, sin más y para no hacer esto demasiado largo, yo voy a leerles una muestra del libro y espero que se animen y lo tienen a su disposición, que lo compren. La primera parte del libro se llama Vivir en las palabras y, como ha dicho Miguel Ángel, es sobre todo trata un tema, es la metapoesía, es hablar de la propia poesía, del acto de escribir, de los libros, etc. Entonces hay un poema aquí, que es un soneto además, que se llama Razones para el canto y que dice así: canto porque pregunto, y aunque pueda desafinar algunas veces, sigo porque siempre responde algún amigo que comparte mi canto y la vereda. Canto porque la voz, por la arboleda del tiempo en el que soy, tiene conmigo un pacto de esperanza y es testigo de que no cambio el canto por moneda. Aunque a veces silencio a la deriva, solo con blanco sobre blanco escriba y amordace mi voz el desencanto, entre verbo y penumbra recupero el gozo de nombrar. Así, ligero y sediento de luz, regreso al canto. Y hablando de la poesía, se dice que hay tantas definiciones de poesía como poetas existen, y yo tengo la mía propia, que se llama precisamente así, la poesía. La poesía, esa bagatela que no cotiza en bolsa ni se guía por la ley del mercado, se diría que es peso muerto, y sin embargo, vuela. Todos los que escribimos, antes de escribir, hemos sido lectores, y a los libros les debemos una buena parte de lo que somos. Por eso, este poema que se llama Libros Hospitalarios y que es un homenaje precisamente a los libros. Está dedicado a mis hijas, que son unas lectoras incansables. Vine a vosotros muchas veces, desde que descubriera al filo de mi infancia que el mundo entero estaba en esos hilos de tinta que conforman las palabras. Con vosotros crucé selvas y mares en los que 1000 peligros acechaban. Supe de dioses, héroes y titanes, de brujas, de dragones, de madrastras. Anduve en los desiertos y en los polos, conocí bucaneros y piratas, caballeros andantes, dulcineas, islas perdidas en perdidos mapas. Y cuando fui asomándome a ese espacio, donde la vida en serio me aguardaba, siempre encontré consuelo a vuestro lado, un consejo, un camino, una palabra. Vuelvo a vosotros muchas veces. Siempre me encuentro a buen cobijo en vuestra casa. ¿Por qué continuamos escribiendo? Pues seguramente porque somos conscientes de que no hemos dado con el poema definitivo. Por un solo poema quiere reflejar esto y lleva implícita un pequeño homenaje. Yo creo que en el libro se dan una serie de homenajes a poetas en los que yo he bebido. Unas veces les he robado un verso, otras un concepto, y de alguna manera creo que son fácilmente identificables. Aquí está la huella de Gustavo Adolfo Bécquer. Por un solo poema que salvase mis palabras escritas a destiempo, tanto verso vacío, tanta máscara presente en los cuadernos, por un solo poema que expresara con precisión aquello que no entiendo, no sé lo que daría. Quizá todo lo que cabe en el cofre del silencio. La segunda parte trata de temas más generales y se van sucediendo entre ella una serie de poemitas cortos que he titulado De la vida,
con distintos números, el 1, el 2, el 3, así hasta el 7. Y el primero dice así: todo sol se oscurece, toda llama se apaga, todo tiempo futuro es un pasado que acaba por pasar. Mientras tanto, la vida es frágil y delgada, y el amor y la muerte son los trazos que quedan de su azar. Hay un poema donde la dedicatoria es más larga que el propio poema y que es uno de los que a mí personalmente me gusta más del libro. Se llama Tarea, está dedicado a un amigo, Javier Hernández de la Fuente, Barri, que sabe los secretos de la cámara oscura. Y el poema dice: demostrarte a ti mismo que la luz es posible. Se ha referido Miguel Ángel a este poema, La calma de estos días, que está escrito a raíz de mi prejubilación, y dice así. No sé si me oís bien al fondo. Han perdido los lunes su aliento de cuchillo, su niebla de repente junto al despertador. Se deslizan ahora lo mismo que los martes, los jueves, los domingos, los miércoles o sábados. Se parecen también a los viernes y siempre a todos los festivos que arrastra el calendario. Se parecen los lunes a las horas de infancia, cuando el tiempo era ajeno, solaz, indefinible. Y es que ya no me espera lo gris de una oficina, los informes, los datos, los cierres, los descuadres, las horas sin sustancia, lo que por tantos años conformó mi existencia y mi estabilidad. Hoy salgo a la mañana y aunque es lunes la miro con la misma alegría a que la luz dispone. Es lunes y no tengo urgencias ni arrebatos. El tiempo que transito se desdobla del tiempo. Hay otro poemita de La vida 2 que está dedicado precisamente a Santiago y dice: un tablero de ajedrez y un jugador enfrentado a su propia lucidez. Tablero, campo de lid donde la muerte estratega salta de ardid en ardid. Gambitos, enroques, jaques, entre celadas y muerte, la vida por los escaques. También se ha hecho referencia aquí al poema este, que es Instantánea en el río que fuera Padre Tajo. Surgió a raíz de encontrarme con un amigo de la infancia que me dijo: te tengo que ver un día porque tengo una foto que he encontrado en mi casa donde apareces, estamos en el río y tal. Y efectivamente la foto me la dio. Y este poema lo único que hace es reflejar esa foto. Y dice: está revuelto el río, se ven olas, mínimas si se quiere, pero ciertas. Las aguas agitadas por un viento quemante de verano. Mientras tanto, siguiendo indicaciones del fotógrafo, miramos a la cámara. Un paréntesis en nuestros juegos en la arena. Todos, obedientes, posamos. Y ese instante detenido en el tiempo nos devuelve hasta aquel tiempo al observar la foto. Es la prueba tangible de que un día jugamos en el río siendo niños. Tal como baja ahora, bien pudiera pensarse que lo habíamos soñado. Otro poema, en este caso dedicado al amigo que tengo aquí a la izquierda, a Miguel Ángel, se titula Pidamos la utopía. Nos iremos de aquí con nuestra duda a cuestas. Nos iremos sin nada, lo mismo que vinimos. Quedarán de nosotros las sumas y las restas de nuestra biografía y algo de lo que fuimos. Nos iremos sin más por esa blanda senda que conduce a la nada, como se fueron tantos. Y entonces dará igual el valor de la hacienda, los debes, los haberes, los duelos, los quebrantos. Nos iremos de aquí y atrás habrán quedado frustradas ilusiones, ocasiones perdidas. Lo que fuimos un día será nuestro legado, nuestro ejemplo, la herencia final de nuestras vidas.
pero mientras nos vamos, hagamos del presente un lugar apacible donde la paz no sea ejemplo de utopía, donde viva la gente libre como la mar es libre en la marea. Hay una serie de poemas dedicados a mi padre, pero voy a leer uno que es al que se refiere concretamente la portada, página 50, y que se titula Encuaderno, una edición de amigos siguiendo los consejos de mi padre. Bueno, debo aclarar que durante mucho tiempo yo dije que no iba a publicar, seguí escribiendo, pero dejé de presentar libros a concursos, dejé de interesarme porque mis poemas se publicaran, pero sí de vez en cuando hacía unas pequeñas ediciones que yo mismo imprimía, encuadernaba, y que, bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplar, y que mi padre, que se jubiló y aprendió a encuadernar, me cosía. Este, por ejemplo, es uno de los libros estos que tiene aquí Miguel Ángel. Entonces, haciendo esa referencia a esa encuadernación, es este poema, ¿no? Dice, mi padre, hombre mañoso y recurrente... Bueno, se titula Encuaderno, una edición de amigos siguiendo los consejos de mi padre. Mi padre, hombre mañoso y recurrente, aprendió a encuadernar ya jubilado. Se construyó un telar con 4 tablas y, dada su pericia natural, fue capaz de coser a su manera, pero eso sí, con toda garantía, libros desvencijados, boletines, fascículos y todo cuanto fuese susceptible de recomposición. Sus encuadernaciones no seguían métodos ortodoxos. Sin embargo, os puedo asegurar que sus trabajos, minuciosos y firmes acabados, aguantarán el paso de los tiempos con el mismo tesón que las pirámides. Él se ocupó de encuadernar mis libros, pequeñas y cuidadas ediciones destinadas a amigos y parientes, y más tarde también de introducirme en tal artesanía. Por mi parte, torpe con las tareas manuales, jamás igualaré sus resultados. Ahora que no está él, soy yo quien cose cada edición de amigo, y al hacerlo le tengo junto a mí, con la sonrisa dibujada en los labios cuando observa mis muchos tropezones con la aguja o el frágil equilibrio del telar. Es una forma más de retenerle, mientras la vida traza la distancia que me acerca a sus pasos cada día, y al tiempo que encuaderno, me imagino que es él quien encuaderna por mis manos, él quien controla el filo del ingenio. Bien, de la última parte, ya se ha dicho, está dedicada a mi esposa, se titula Invierno derrotado. Es la imagen que veo yo del amor capaz de derrotar al invierno. Y voy a leer solamente 2 poemas y con esto termino. El primero se titula En el recuerdo Praga y hace referencia, lógicamente, a un viaje. Invita a Praga al verso, pues habita en el lento jardín de la memoria junto a París y el Sena, o la tristeza de un Bucarest del año 87. Pero como no soy Jan Nerudova, estos versos no captan la armonía que se respira en la ciudad de Kafka, y no consigo entrar en las tabernas, ni en el silencio de su catedral, ni me atrevo a subir a la colina Petrín, ni a disfrutar de la sorpresa de una banda de jazz en plena calle, y Praga se me escapa entre los dedos y el baile lento de sus marionetas. Me hechizó la ciudad. Mas si lo pienso, esa impresión feliz en la que insisto no hubiera sido igual si tu presencia no me llevase aún, enamorado, por sus puentes, sus calles y sus plazas. Porque quizá, de haberla recorrido sin el abrigo de tu compañía, hoy Praga en mí sería otro recuerdo y otros los versos que mi voz cantase. Y por último, el último poema de esta parte, y es el penúltimo del libro, y con él voy a cerrar la lectura, se titula Amor a todas horas. Amor que me acompañas cada día, serenamente, fuego cotidiano. Amor
que de tu mano me llevas al país de la alegría. Amor que tan sencillamente me das amor con tu mirada. Amor de madrugada, de noche amor, amor de luz, semilla de más amor, de tiempo enamorado, de futuro encendido. Por todo lo que amor me has entregado, por lo que juntos hemos compartido, por el futuro amor que cada instante vamos edificando, por el tiempo feraz, vivificante, por hacer realizable cada cuando, por todo ese fulgor, sin más espera, torpe y feliz, escribo a mi manera, verbo del corazón, estos versos que asume la razón y quieren acercarte iluminada. Estos versos, amor, apenas nada, con que doy fe del paso de las horas, del afán del camino, de cuanto soy por ser tú mi destino. Muchas gracias. No sé si es habitual organizar algún coloquio, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, y si no, pues levantamos el chiringuito, si alguien quiere que le firme algún libro, en fin, a su disposición. No hay preguntas. Pues muchas gracias a todos.